Hola, hoy estudiaremos el modelo lineal clásico, propiedades del estimador mínimos cuadrados ordinarios en el modelo lineal clásico, modelo de regresión lineal, su definición y fundamentos. Empecemos. Modelo lineal clásico. El principal supuesto que vamos a trabajar en este modelo es que el término de perturbación aleatorio, epsilon, se distribuye normalmente. Introduciendo este supuesto, damos entonces inicio al estudio del modelo lineal clásico. Como el estimador depende linealmente de Y, entonces la distribución de los estimadores depende de los supuestos que se hagan sobre el término de perturbación aleatorio, ¿no? Entonces, vean acá cómo el estimador beta, de los parámetros del modelo, son una transformación lineal de Y, que es la única variable aleatoria. Acá tienen ustedes la matriz, digámoslo así, de constantes y la variable aleatoria Y, ¿no? La variable explicada. Como nosotros sabemos, entonces, depende linealmente de epsilon, por lo tanto, Y es aleatoria. En consecuencia, esto va a definir la distribución de los estimadores de beta. Propiedades del estimador mínimos cuadrados ordinarios en el modelo lineal clásico. Primero, si epsilon tiene una distribución normal, 0, sigma cuadrado de identidad, entonces el estimador de los parámetros del modelo también tiene una distribución normal, k variada, que depende de la cantidad de parámetros, con parámetro de posición central beta y matriz variancia covariancia sigma cuadrado x traspuesta x a la menos 1. Correcto. Entonces aquí la novedad es que ahora tenemos que epsilon tiene una distribución, ¿no? Y como epsilon tiene una distribución, lo acabamos de ver en su fundamento, entonces el estimador de los parámetros, que es una variable aleatoria también, tendrá una distribución normal, por las razones vistas, ¿no? Es una transformación lineal de la variable aleatoria Y. Bueno, por hipótesis, si epsilon es normal, entonces, dado que el estimador de beta es una transformación lineal, entonces ya podemos asegurar que el estimador también tiene una distribución normal. Además, sus parámetros, el de posición central sería beta y la matriz variancia-covariancia sería sigma cuadrado x traspuesta x a la menos 1, como ya lo hemos estudiado antes. Entonces aquí ponemos una nota adicional, aclaratoria, que como el estimador de los parámetros del modelo es una transformación lineal de Y, que tiene distribución normal al depender de epsilon, luego el estimador se distribuye también como una normal. Perfecto. Segunda propiedad, los estimadores mínimos cuadrados ordinarios de beta y sigma cuadrado son independientes entre sí. Simplemente teniendo en cuenta estas dos relaciones. La primera, correcto, que es fácilmente demostrable, ustedes lo pueden verificar, esta expresión que ustedes ven aquí, que es una forma cuadrática, eh, finalmente se puede expresar en términos de la variable aleatoria epsilon, ¿correcto? Es una forma cuadrática, ¿no? Como ahora epsilon tiene distribución normal, entonces, y además está centrada en cero, ¿no es cierto? Entonces se distribuye esta forma cuadrática como una chi cuadrado central con k grados de libertad, donde k obviamente es igual al rango, ¿no es cierto?, de la matriz central, ¿no? Que también ya se ha estudiado. Muy bien. Y el otro término importante para hacer esta demostración es el siguiente, también conocido, ¿no? Que es el ratio entre el estimador de sigma cuadrado y el parámetro sigma cuadrado, ¿no es cierto? Que ustedes lo pueden verificar también, es igual a la suma de cuadrados residual entre el parámetro variancia de epsilon, ¿no? Que este a su vez lo pueden ustedes expresar en términos de la variable aleatoria epsilon, ¿no es cierto? Que estaría formando una matriz, perdón, una forma cuadrática también con matriz central M. Y que, como ustedes ya saben, el rango de M es N menos K, y eso define los grados de libertad de esta chi cuadrado central. Muy bien.
La idea en esta demostración es que en el primer término la única variable aleatoria es el estimador de beta, ¿correcto? Los demás son parámetros, o bien es un parámetro como beta, o son valores dados fijos como los datos X, ¿correcto? Así que si estamos hablando de una variable aleatoria que tiene una distribución, como en este caso un h cuadrado, la única variable que aquí le da aleatoriedad sería beta. Entonces aquí todo depende del estimador de beta, ¿no es cierto? De igual forma, en el segundo caso, la única variable aleatoria aquí es el estimador. Los demás son valores dados o parámetros. Entonces, la aleatoriedad, ¿no es cierto? La distribución de esta variable, la que incorpora la aleatoriedad, es el estimador de sigma cuadrado. En consecuencia, si nosotros analizamos si es que estas dos formas cuadráticas son independientes, indirectamente estaremos probando o demostrando que el estimador de beta y el estimador de la variancia del término de perturbación son independientes, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Dado que m por h es igual a 0, las formas cuadráticas son independientes. Veamos el modelo de regresión lineal. Eh, Un punto de partida para entender el modelo es el siguiente. Tenemos ahora una variable aleatoria X, ¿no? Que la vamos a particionar, ¿no es cierto? Estamos hablando en términos muy generales, ¿no? Entonces acá tenemos una primera partición y acá tenemos una segunda partición de este vector aleatorio X. El primero tendrá o será de orden Q por 1, y lo estamos abreviando como una variable aleatoria X sub 1, ¿no? Y el segundo X sub 2, que será un vector aleatorio P menos Q por 1, ¿no? Entonces lo que aquí vamos a estudiar primero, digámoslo así, es el mejor predictor de un componente de X1, dado X2. Interesante. Este es un aspecto muy importante en el modelo de regresión lineal. Segundo, el coeficiente de correlación múltiple entre una componente de X1 y las componentes de X2, ¿correcto? Y el coeficiente de correlación parcial entre dos componentes de X1 dado X2, ¿correcto? Estos aspectos son importantes para entender el modelo de regresión, ¿correcto? El caso especial en el modelo de regresión es que esta primera partición que a nosotros nos va a interesar es solo la variable aleatoria Y, dado un vector, digamos, conjunto como este, ¿no? Donde estamos ahí apilando la variable explicativa, ¿no es cierto? Y la variable explicada encima, ¿no? Son todas las variables explicativas desde x1 hasta xp y la variable explicada y. Todas forman un vector, ahora, aleatorio. Primer punto importante a tener en cuenta en el modelo de regresión lineal. Ahora, lo que nos interesa es la partición, esta primera partición de Y, ¿correcto? Con respecto a esta segunda partición, ¿correcto? Esto para nosotros va a ser la segunda partición de interés para el modelo de regresión. Si nosotros calculamos la matriz variancia-covariancia, obviamente va a tener una estructura como ustedes la están viendo aquí, ¿no? En donde podemos reconocer que el primer elemento es sigma cuadrado, que corresponde a la variancia de Y, ¿no es cierto? Y la segunda, digamos que ya sería una matriz P por P, que vendría a ser las covariancias y las variancias de las variables aleatorias que son parte de esta segunda partición, ¿no es cierto? Además, tendremos unos vectores que vendrían a ser las covariancias, obviamente con su traspuesta, pero es igual, en términos de vector, son las covariancias de cada una de las variables aleatorias x, y con la variable aleatoria y. El objetivo entonces es, ojo, encontrar una combinación lineal de las x, de las variables x, las variables explicativas en este caso, que tenga la máxima correlación con y. Eso es importante. El objetivo entonces en el modelo de regresión lineal es encontrar la combinación lineal de las x, correcto, que tenga máxima correlación con y. Y ojo, que estamos hablando de un vector.
vector aleatorio, ¿correcto? Y ojo que indirectamente estamos hablando de que contamos con dos particiones, ¿no es cierto? Una partición y una segunda partición. Eso es importante. Muy bien. Para desarrollar esta definición, es importante que tengamos en cuenta una definición de correlación, coeficiente de correlación múltiple, ¿correcto? Que es la misma definición, no hay nada nuevo que ustedes ya han estudiado en los cursos básicos de estadística. Lo único que estamos haciendo aquí es expresarlo en términos matriciales, ¿correcto? Entonces tenemos una variable aleatoria X con distribución normal. Esto define, obviamente, más adelante las particiones. Tenemos un valor real C. Tenemos entonces una variable aleatoria bivariada, porque vamos a tomar en cuenta en esta definición muy general, primero una variable aleatoria X sub I, que puede ser cualquiera del vector aleatorio, y por otro lado tenemos una combinación lineal de una segunda partición. Perfecto. Entonces, es solo entender el modelo. Si es así, por las propiedades que ya hemos visto de la distribución normal, tendríamos entonces que ese vector bivariado aleatorio tiene distribución normal bivariada, cuyos parámetros media, ¿no es cierto?, están definidos ahí, y de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, y sus variancias también respectivas serían las que ustedes ven acá, que ustedes ya también saben calcularlo, ¿no? La covariancia sería, y ustedes lo pueden calcular también, este término. Claro, no vayan a confundirse, porque aquí se incluye un subrayado para indicar que es un vector, no confundir con el parámetro desviación estándar, ¿no? Es un parámetro que está especificado aquí. Como ustedes pueden ver, es un vector, ¿correcto? Así que lo que ustedes tienen aquí es un producto interno de este vector real de constantes con este vector sigma sub i, ¿correcto? Entonces, entendido ello, el coeficiente de correlación entre una variable x sub i y una combinación lineal de la segunda partición es entonces este término que ustedes ven acá, que es lo mismo que se ha estudiado antes, ¿no? Es fácil reconocer que ustedes tienen en la parte del numerador, tienen la covariancia, ¿no es cierto?, de x y y con la combinación lineal de la segunda partición, y en la parte del denominador tenemos la variancia de x y la variancia de la segunda partición como combinación lineal, ¿no es cierto? Es decir, que si nosotros somos ahorita un poco más específicos, lo que corresponde a esta variable aleatoria, entonces sería esta de acá su variancia, ¿correcto? ¿No? Y luego le sacamos la raíz cuadrada y tendríamos el resultado conocido por todos del coeficiente de correlación múltiple. Veamos, por ejemplo, ahora cómo se operacionalizaría esta definición para la regresión. La correlación máxima se llama coeficiente de correlación múltiple, ¿no es cierto? Y ustedes tienen ahí su definición, lo han visto esto ya en cálculo de probabilidades. Operacionalizando ello, tendríamos entonces que la maximización de la correlación entre la variable y, la explicada, y la combinación lineal de las x, ¿no es cierto?, al cuadrado, dado alfa diferente de 0, obviamente para que exista esa combinación lineal, esa maximización es lo que conocemos como coeficiente de correlación múltiple. Esto ya está, digamos, operacionalizado en lo que habíamos visto como definición. Perfecto. Si nosotros seguimos con el tratamiento de esta maximización, tenemos aquí la definición que acabamos de ver de la correlación en términos muy generales, pero en la siguiente línea lo estamos viendo ya en términos de vectores y matrices. ¿Correcto? Que es lo que acabamos de estudiar, el del coeficiente de correlación múltiple. Muy bien. Eso finalmente, ese proceso de maximización de ese término que ustedes ven ahí con alfa diferente de 0, me da un valor fijo y definido. Conocido el parámetro sigma, conocido la matriz variancia-covariancia, ¿no? Y U queda ahí definido el coeficiente de correlación múltiple.
Veamos cómo llegamos a ese resultado. Bien, vamos a hacer uso de algunos teoremas que ya se han visto en otros cursos. Los vamos a traer a colación para esta demostración. Eh, Vean ustedes, tenemos aquí la combinación lineal, ¿correcto? De p variables aleatorias x, alfa diferente de 0. Es una combinación lineal y además nos interesa que tenga la máxima correlación con y. Estamos trabajando entonces un modelo de regresión. Correcto. Por definición, sabemos que este coeficiente de correlación múltiple es una maximización, correcto, de la correlación que lo acabamos de ver. Llamaremos ecuación 1 a ese resultado. Perfecto. Como podemos ver, esa combinación lineal, ¿no es cierto? E Y son univariadas. Por ello es que la covariancia de Y y la combinación lineal podemos también expresarla como en una forma conmutativa. No hay problema, ¿no? Entonces, dado ello, por hipótesis y la relación 1, quedaría esta relación equivalente, ¿no? Reemplazamos los valores de los parámetros y de la combinación lineal y nos quedaría este resultado, ¿no? En realidad aquí podemos expresar el numerador como un producto de estos dos términos, es un término constante en realidad, la combinación lineal en U, correcto, y el denominador lo dejamos tal y como, no hay ningún problema. Lo importante es que vamos a obtener una expresión como esta en el numerador, correcto, que aunado a una relación con el denominador, nos va a permitir aplicar una propiedad interesante. Veamos cómo. Al ser sigma una matriz definida positiva y simétrica, entonces hacemos un artificio. Podríamos nosotros expresar sigma. Aquí no hay ningún problema porque tenemos identidad, ¿no es cierto? Se hace, no afecta la relación del numerador, pero sí en cambio es interesante ver el denominador, ¿no? Al ser definida positiva, podemos expresarlo como el producto de dos raíces cuadradas, ¿no? Al ser definida positiva, la raíz cuadrada de sigma tiene inversa y además tiene raíz cuadrada, existe, ¿no? Muy bien, si hacemos z igual raíz cuadrada de sigma por alfa, entonces podemos reexpresar eh, el argumento de esta maximización de la siguiente manera, ¿no? Y le vamos a llamar relación 2. Esa relación nos interesa porque tiene una forma conocida para aplicar directamente una propiedad. Veamos. Se sabe que si maximizamos una relación como la que ven aquí, ¿no? Para un x diferente de 0, eso va a dar como resultado un valor lambda, donde lambda es el máximo valor característico de A. A es simétrica. ¿Correcto? Muy bien. Analicemos entonces en nuestro ejercicio este término C, que está compuesto por esta estructura. Vemos que es simétrica. Además, podemos verificar rápidamente su rango, ¿no es cierto? Haciendo los cálculos correspondientes y el rango será igual a 1. Y eso será posible solo si tiene un valor característico, ¿no? Veamos la matriz D, la matriz diagonal, ¿correcto? Con esta estructura donde P es ortogonal, ya conocemos esa descomposición espectral. Entonces, tomamos traza de D, hacemos uso de las propiedades de traza, ¿correcto? Lo utilizamos convenientemente en la estructura propia de D, para que finalmente obtengamos este resultado. Claro, porque dado que es un, un escalar univariado, entonces la traza de un escalar univariado es igual al mismo escalar, así que ahí no nos hacemos problemas y sale un único valor. De 2 entonces podemos concluir que la maximización que teníamos como objetivo lo podemos reexpresar de esta manera, extraemos hacia la izquierda el valor constante, 1 sobre sigma cuadrado, y finalmente hacemos el reemplazo del cálculo obtenido y nos queda el resultado que queríamos probar, ¿no?
Obvio que nosotros aquí de frente, vale aclarar que nosotros en este resultado asumimos ya que este es lambda, o sea, el valor característico que nos pide el teorema que acabamos de estudiar, ¿no? Pero aseguramos que ese valor característico porque justamente cuando hemos hecho el desarrollo del rango, hemos confirmado que el rango es igual a 1. Así que en la descomposición espectral solo podría haber un valor característico. Y de ahí queda demostrado la definición. Muy bien, veamos este teorema que también es importante y con esto consolidamos ya la definición, ¿no es cierto? Aquí está, en términos muy generales, una variable aleatoria X con distribución normal, ¿correcto? Conjunta, ¿no? Y además tenemos a un X sub I, que le estamos llamando un predictor, ¿correcto? Y un conjunto de variables, una segunda partición, que se va a mantener fija, ¿correcto? Eh, este resultado nos trae algo conocido, ¿no es cierto? Entonces podríamos nosotros hallar un valor medio de esta variable aleatoria y dado x2, ¿no? Que no es más que una media condicional, si es que x tiene distribución normal conjunta, y así lo es. Entonces, vamos a ver que este resultado, ya conocido por nosotros en el capítulo de distribución normal multivariada, no es más que, no es más que el modelo de regresión lineal. Tenemos aquí un término constante y tenemos aquí lo que podrían ser los parámetros poblacionales del modelo de regresión lineal, ¿correcto? Si es que son conocidos los parámetros poblacionales de la distribución de X, obviamente. La variancia, ¿correcto? Que también es el otro parámetro de interés, obviamente es la variancia de la variable aleatoria X sub I, en este caso, ¿no? Y cuando se mantiene constante el segundo, ¿no es cierta? La segunda partición, ¿no? Igualito, los valores aquí están dados, son conocidos siempre y cuando sean conocidos los parámetros poblacionales de la matriz variancia covariancia de X. Perfecto. El coeficiente de correlación parcial, ¿no es cierto? Ya es conocido también, es entre dos variables aleatorias, es un coeficiente de correlación que nos permite calcular esta correlación después de medir el efecto de un conjunto de variables. Esto es aplicable cuando ustedes tienen un vector aleatorio con particiones, ¿correcto? Entonces, si ustedes tienen un IJ, digamos, distintos y consideramos un coeficiente de correlación entre XY y XJ cuando la segunda partición X2 se mantiene fijo, entonces el coeficiente de correlación se puede obtener a partir de la distribución condicional de XY, XJ, dado X2 fijo, ¿correcto? Muy bien. En la definición tenemos entonces, ahora es claro aquí, está una definición conocida, ¿no? Ya se ha visto en otros cursos, en la definición del coeficiente de correlación. Hay que tener en cuenta que acá estamos hallando la correlación de dos variables aleatorias I y J, y tenemos una segunda partición que se mantiene fijo, ¿no es cierto? Que mantiene fijos los valores. Entonces estamos hablando de un coeficiente de correlación también condicionado, ¿no? Si estamos hablando bajo la perspectiva del modelo normal, de la distribución normal multivariada. Muy bien, si X es normal y tenemos una partición, entonces lo podemos expresar en términos matriciales y de los parámetros del modelo, si son todos conocidos, ¿correcto? Es una cuestión de agarrar lápiz y papel y verificar que estos resultados son así a partir de la definición básica del coeficiente de correlación. Muy bien, esto sería todo. Gracias.